También a todos aquellos que domingo a domingo lo hicieron ya una costumbre de poder de sintonizarnos a través de las ondas del internet. We also want to greet those who are watching us in the internet. En el lugar que sea, ¿verdad? Wherever Sea el you tiempo are, que sea la whatever circunstancia que sea, Whatever circumstance you're usted in, está en el tiempo perfecto you de are in Dios. the perfect timing of Usted va a God. escuchar palabra viva que Dios envía del cielo. You will hear a great message of God. Así es de que desde el área metropolitana de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, le damos un aplauso, un saludo, We give you ¿verdad? strong A todos hand clap. aquellos. We greet you. Fuerte aplauso para ellos, ellos que se comunican, que nos sintonizan. Gloria a Dios. Queremos decirle que si usted está en algún lugar del mundo escuchándonos y por alguna razón alguna vez nos visita en el área metropolitana de Washington, visítenos. Será un privilegio tenerlo y le aseguro que lo haremos sentir como en su casa. Dios les bendiga. Así es que esta mañana tomamos este lugar para traer el consejo de la palabra del Señor. Yo quiero que abra la Biblia en el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, Let's go to the book of Mark, en el capítulo 3, versículo chapter 3, 24 al 26. verse 24 through the 26. Mire, tenemos la pantalla ahí, pero me gustaría que usted busque su It's on Biblia. the screen, but I would Usted like puede for decir, you aunque to está open up oscuro, in your abra Bible. su Biblia. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Prácticamente tres versículos para comenzar. We'll be reading 3 verses to begin. Y si lo tenemos listo, ¿verdad? Leemos. Honramos al Padre esta mañana, al Padre, We honor al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. If a kingdom is divided against itself, that Y kingdom si una cannot stand. casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. And if a house is divided against itself, the house Y will not si be able to Satanás se stand. levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. And if Satan has risen up against himself and is Padre, en divided, el nombre he de cannot Jesús, stand, oramos but is esta coming to an mañana. end. Father, we pray Nuestro this deseo morning. es, Señor, que hables a nuestra vida. We pray that you will speak to our Padre, que lives, tu palabra nos confronte esta mañana. that your word will confront Que us tu this palabra, morning, Señor, cumpla el propósito para el your cual tú la word will envías a través accomplish de its mis purpose. labios. En el nombre de Jesús, In the name yo of Jesus, creo, declaro, Señor, en tu I believe and nombre, I declare in your que name esta palabra que tú envías hoy that this word that you no sent regresará vacía, will not come back in sino que vain, cumplirá el propósito but para el will cual tú la accomplish envías, its Señor. purpose that you have En sent. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, damos las gracias y la iglesia dice, we give thanks. amén, gloria a Dios. Vamos a hablar de un tema, les voy a hablar de un tema muy importante, We're going to talk about an important topic today. que cuando lo vayamos desarrollando nos vamos a dar cuenta que es algo que el pueblo de Dios está necesitando. And Óigame bien, as the el message pueblo de develops, we Dios see that it is very important está necesitando urgentemente. that the people of God are very Yo quiero in need hablarles of this. acerca de la unidad. I'm going to talk about unity. El tema de esta mañana yo le puse por título, por nombre, en la unidad está la victoria. In unity, there is victory. Repítalo conmigo, en la unidad Repeat it with me. In unity, está la victoria. there is victory. Ahora lo vamos a personificar y decir, en la unidad In unity, está there is. mi victoria. In unity, my Amén. victory is in it. Jesucristo, ¿verdad? Nos habla en la palabra Jesus talks to us through the word, y nos habla acerca de del cómo un reino es que puede permanecer. and he speaks about how a kingdom can remain strong. ¿Cómo es que una casa puede permanecer? How can a house remain strong? ¿Cómo es que ¿verdad? Una entidad, un equipo puede permanecer? That how an identity or a group can Y remain es a strong. través de la unidad. And it's through unity. Jesucristo dijo en Marcos, donde hemos leído, Jesus said, si un reino está dividido contra sí mismo, if a kingdom is divided against itself, no puede permanecer. that kingdom cannot stand. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede If permanecer. a house is divided against itself, that house will not Aun be si able to stand. Satanás está dividido, And if Satan is su divided, reino prácticamente ha llegado a su fin. his kingdom has come to an end. La unidad es lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha descuidado en el caminar, ¿verdad?, en la obra del Señor.
unity has been something that the church has been unaware of. Y es un ingrediente tan importante y tan It's esencial an important ingredient. It's para very que las essential victorias puedan venir a nuestras vidas. so that we can have victory in our Para lives. que las victorias que estamos expectando a nivel congregacional, a nivel eclesiástico, puedan hacerse una realidad. So that the victories that we're expecting Es un can become a ingrediente tan reality. importante que no debemos de descuidar It's en an nuestra vida. important topic that we cannot ¿Qué es ignore in unidad, our lives. hermano? ¿Alguien sabe qué es unidad? What is unity? Buscando en el diccionario dice que es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Unity is something that cannot be divided, destroyed, or La misma altered. palabra dice unidad, The word says pues unity. viene del término uno, It comes from the word one. uno, One. unidad. Unity. Es algo que cuando una persona se une a otra, como Dios lo dijo, ¿verdad? Por esta razón, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser, ¿qué? Una sola carne. Y que si esto en el futuro se divide, And if this si is esto se divided in the separa en future, el futuro como está sucediendo en los tiempos just modernos, like it's happening today, las dos partes son dañadas. both parts are Porque ese affected. uno al despegarse, al separarse, When lleva something that is parte one de separates cada from uno itself. en esa separación. Es como cuando usted licúa algo, licúa, ¿verdad? Vegetales. It's when you blend something, when you blend Una vez en vegetables. su mano son cosas separadas. Cada una It tiene was su nombre. once separated Pero in ya your está hands. siendo procesadas en la licuadora, But it's being ya processed in the no blender. existe tal separación, There is no eso more se vuelve separation. uno. It becomes one. La esencia The de essence. eso se llama unidad. The Diga essence conmigo of that is unidad. called unity. Say with me, unity. Gloria a Dios. Glory Entonces, to God. cuando nosotros conocemos el concepto de la unidad, When we learn the concept of unity, sabemos que es un principio de Dios. we know that it is a principle of Es God. un principio divino. Diga conmigo, es un principio Say with divino. me, it's a divine principle. Dios obra en unidad. God works through unity. Dios se mueve en uno, God moves through siendo one. tres: Padre, Hijo, Espíritu The Santo. Father, the Son, and Pero the Holy están Spirit. tan unidos, But they are so tan- united. están tan intrínsecamente unidos que son They're inseparables, so united that they're inseparable porque son uno. because they are one. Diga conmigo, Dios opera como uno. God works through one. Cuando Dios vio, ¿verdad?, cosas en la tierra, Él dijo, vamos, When God created things on earth, hagamos, He said, let's do it. descendamos. Let's make. Let's come down. Está trabajando en unidad. He's working within unity. Está operando en equipo. He's working within a group. La iglesia de Dios de este tiempo, las familias de la tierra en este tiempo, Families estamos nowadays, careciendo de ese ingrediente tan especial e We're importante lacking that- llamado unidad. we're lacking that important Pero ingredient no called estamos unity. tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. It is not too late. Mientras Cristo no haya venido, estamos a tiempo de unirnos Meanwhile, y Jesus estar has not expectando returned. unidos, We have time to unánimes be juntos, united, la venida del Creador, to wait la venida de nuestro Redentor, the coming of llamado Jesus. Jesucristo. Somos testigos de lo que está sucediendo, ¿verdad?, en el globo terráqueo, We're witnessing. donde las tempestades se están volviendo más fuertes, We're witnessing the natural disasters donde that se are están going on. haciendo más numerosas uno tras otro. Where there's one after Pero another. Dios permite este tiempo, óigame bien, But God Dios has permitted permite this esta time. adversidad para has que el pueblo de permitted this Dios se adversary. volque en unidad a clamar al Rey, So- a clamar al that cielo, the people of para God que can se come una la united iglesia, and- para que se une el cuerpo de Cristo proclaim y no God. volvamos uno.
so that we can become one. Es impresionante cuando usted va a las redes sociales, entra, It's ¿verdad? surprising when you go to social media Cómo el pueblo de Dios en esos lugares se ha vuelto su mirada al cielo. how the people of God has turned their face to Y no God. es casualidad que ese tremendo huracán que ahorita está azotando la Florida haya tenido una desviación del centro de Miami. Right now, Ahí Miami hay muchos is hijos being de Dios affected. clamando. There are many No es ninguna brothers and sisters of casualidad God de que who are Puerto Rico, proclaiming. que iba a ser embestido, haya tomado un giro diferente el huracán. No es casualidad ni suerte. Es not porque la casualty mano that del the hurricane has Todopoderoso taken another ha escuchado direction. el clamor del pueblo. Aleluya. Dios está provocando en la iglesia la unidad. God is provoking unity within our church. Un reino dividido A divided kingdom es asolado, no permanece. is isolated. It cannot remain strong. Toda división, All division, su origen es Satanás. the origin is Satan. El origen de toda división The origin of all division está en el corazón del diablo, is in the heart of the en el devil, corazón de vuestro adversario. our Así es de adversary. que nosotros, entendedores de la palabra de So Dios, us who understand vamos the a word of ser God, sabios e inteligentes, we're going to be que cuando wise, alguien quiera venir a dividir, that when que someone cuando wants to come and alguien divide, traiga disensión, contiendas a nuestra vida, when someone wants to bring conflicts in vamos a our lives, rechazar todo espíritu de we're going to división, reject every spirit porque of tal division, división no proviene de Dios, because division does not come from viene God. de Satanás. It comes from Satan. Cuando Satanás ve una familia unida, When Satan sees a cuando united Satanás family, ve un ministerio unido, a united cuando ve una ministry, iglesia unida, when he sees va a a querer church that is traer united, división, he's going to try to pero bring si la division. iglesia se mantiene unida, But if the church Satanás no remains puede united, entrar. Satan cannot come in. Pero si encuentra una cierta división, ahí encontró el portillo abierto But if he finds any para poder slight entrar y hacer division, estragos en el he cuerpo will de Cristo. come with conflicts. Diga conmigo, en la unidad In unity, está la victoria. there is victory. Satanás sabe este principio. Satan knows this principle. Si él era practicante en el cielo de este principio He actually practiced it in y fue heaven. tirado a la tierra, arrojado a la tierra, He was y aquí thrown usted into cree que earth. dejó de practicar ese principio. Aquí lo hizo más fuerte He con su became reino. stronger with division. Y por eso es que no ha dejado de ser. Y por eso es que ha permanecido hasta el día de hoy. And that's why he Si has el been único he's que no remained. está practicando ese principio divino es la iglesia del Señor. The church should be practicing unity. No sé si usted se alegraba al ver ese grupo de hombres, de mujeres que han pasado un proceso y que están dispuestos a unirse y abrazar la visión del tabernáculo de la fe. Eso es glorioso. It is something 2 o glorious 3, to 4, see. 5, 20 que se hayan unido a la visión. Dios quiere hacer cosas grandes Those who has en united tabernáculo to de the la fe, vision, con gente to que our se church, esfuerza, se with esmera people who are y ha strong, dicho, quiero unirme a la Who visión. has said, I want to unite with the Es vision. glorioso. It is something glorious. Dios está buscando gente dispuesta God a is looking for unirse people who are para willing llevar a cabo esta obra extraordinaria que to le come in pertenece a Dios. unity. Amén. Estar juntos es sinónimo de unidad. To be together, it's not the same Estar thing as unity. unánimes, bajo el mismo enfoque, bajo el mismo pensamiento. To be with the same mentality, Eso es de Dios. that is from God. Así es que, pueblo de Dios, si usted se está reuniendo con nosotros, So people of God, if you're si uniting with usted us, le gusta el ministerio tabernáculo de la if fe, you like the ministry that we únase al have here, ministerio. unite Porque with our aparte de estar ministry. uniéndose a la visión, estar uniéndose al ministerio, You'll be usted uniting with our está en vision, el with our principio ministry. divino de Dios. You are within the divine principle of Quiere God morar y habitar en unidad. to pray and to be together in unity. En la Biblia encontramos ejemplos poderosos. In the Bible, we find powerful examples. Y yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Nehemías. And I want you to go to Nehemiah, Vamos a seguir ahí donde predicó el pastor en la semana pasada, just like the pastor porque has ahí preached nace el last mensaje de Sunday, este día.
En Nehemías, In Nehemiah gloria a Dios, Nehemías capítulo to God. 4, chapter 4, está allá en el Antiguo Testamento, it's in the Old Testament. después del libro de Crónicas, y encontramos la lectura y dice así, si lo tenemos en la pantalla, dice la Biblia que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y ¿qué más? Se enfureció en He was qué? angry and En enraged, gran manera e hizo escarnio de los judíos. and he jeered at the Jews. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3. Verse 3. Dice, mire, Sanballat no estaba solo porque el diablo no opera solo, opera en unidad. Y dice, y estaba junto a él, ¿quién? Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire lo que hace un líder al ver los embates del diablo, al ver que el diablo está mandando sus secuaces a causar división. Mire lo que hace Nehemías, y lo que hace This es is what lo Nehemiah correcto, lo que does Dios pide a sus siervos que When Satan hagan. tries to bring division, En vez de ponerse a pelear, en vez Instead de of ponerse a fighting, contestar con las mismas agresiones, con los mismos instead of insultos, them responding with anger, Nehemías toma como siervo de Dios Nehemiah, like a servant la of God, actitud correcta. he takes the right attitude. Porque él entiende, un siervo de Dios, usted como Because he conocedor de Dios, understands that a servant of debe de God entender que su lucha no es contra carne ni contra should sangre, understand that the sino battle is contra not los against secuaces del flesh, diablo, but contra against principados, principalities, gobernadores de las tinieblas que se mueven en las áreas against celestes. Satan. Nehemías entiende eso y en el versículo 4 dice Verse 4, que oró al Señor. Y dice en su oración, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras la iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando leemos nosotros todo el capítulo, el capítulo 6, If we el capítulo read 4, perdón, ¿no? the whole chapter, Nos chapter vamos a 4, dar cuenta we realize de que lo que hace Nehemías that what Nehemiah does es algo poderoso. is something very Número powerful. 1, vuelve su rostro al Señor. Number 1, he prays to God. Y no solamente su rostro, mueve el rostro de todo un pueblo He also makes the people para creerle a Dios. believe in God. 2, el número 2, lo que hace Number Nehemías, ¿sabe 2, qué es? Nehemiah does, Traer unidad al pueblo. he brings unity Provocar within the unidad people, en el pueblo. to provoke unity, Porque un pueblo unido, because a united people, usted sabe ese dicho que circula en el mundo, un pueblo unido jamás será vencido. a united people Cuando will hay un never be pueblo que conquered. se une, la obra puede avanzar. ¿Está conmigo? His work can be done. Cuando hay un pueblo que se une, When there is people no who can hay unite, Sanballat, ni Tobías, There is ni no- árabe, ni demonio, ni diablo que pueda detener la obra. there's nothing that can come against it. Por eso es tan importante la unidad en donde quiera que la, That's why unity que is la something pongamos very en práctica. important and something that we should Si una practice. familia se une bajo el mismo propósito, esa familia será bendecida If a family y será moves with the same fortificada purpose, y it el will be diablo no la blessed. podrá destruir. And the enemy will not be able to destroy Si it. una iglesia se une When a church en un unites solo pensamiento, en un solo propósito, with, en one, una sola with the same visión, purpose, with the same la obra de mentality, Dios avanzará, The el work of reino de God Dios will se advance. extenderá, porque donde hay unidad Dios bendice, donde there is hay unity, unidad God will Dios bless. manifiesta su gloria. God manifests His glory. Dios está buscando en estos tiempos God is looking in these times unidad en el pueblo. unity in His people. Todos expectamos milagros. We all expect Todos miracles. expectamos la gloria de We all Dios. expect the glory Todos of God. expectamos cosas extravagantes, We expect extraordinarias en extravagant Dios. things. Pero para que sucedan,
But Es for that to necesario que un happen, pueblo se encuentre unido, it is necessary that we unánimes are juntos, united, bajo un mismo propósito, that we move with bajo the un same mismo purpose, deseo, bajo un mismo under sueño. the same desire and dream. Diga conmigo, en la unidad Say with me, está la unity, victoria. there is victory. En el versículo 14 Verse 14, dice Nehemías: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por quienes, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando hay unidad en el pueblo de Dios, when there is unity within the people of téngalo por God, seguro que be esa assured unidad en el pueblo de Dios, that unity en el cuerpo de Cristo, in the body of esa Christ, misma unidad será that same unity trasladada, will be- será transferida will be- a su casa, a su familia. will be transformed into your family, into your home. Las familias de este tiempo The families of this time están careciendo are lacking de la unidad. unity. Los hijos haciendo como a ellos les parece, la Children are esposa y doing el whatever they're esposo doing. haciendo como les parece, como les conviene. Wives are doing whatever convenience ¿Cómo va a morar them. Dios ahí? How is God going to work? ¿Cómo Dios va a ser una familia fuerte? How is God going to make ¿Cómo a se strong manifestará family? el poder de Dios ahí? No How will puede. he manifest Porque his donde power? hay división no He está can't. Dios. Es más, no puede estar Dios God cannot por ser be fiel where a there sus is division principios. because it is his principle. Él ha establecido la unidad. He established unity. Y así quiere que su pueblo more, que su And pueblo that's se how he wants comporte, his people que to su move. pueblo ejerza en unidad. To move in unity. Porque un reino dividido Because a divided kingdom no va para ningún lado. will not go anywhere. Versículo 16 dice Nehemías: desde aquel día la mitad de mis siervos, ¿qué hacían? What did they do? Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra. ¿Y qué hacía la otra mitad? Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Qué podemos ver ahí? What can we see here? Un pueblo junto, un pueblo unido, People who are un united. pueblo operando en el círculo de uno, People who are siendo operating uno para poder llevar a cabo la obra del And Señor. one to accomplish the will of God. Pastor, esto del capítulo 4 representa a la iglesia. Here in Dios chapter 4 levanta un represents líder. the church. Dios levanta a Nehemías God lifts como up a el leader. líder, el pastor de God ese lifts up pueblo. Nehemiah as a leader of Y the lo people. convoca a unidad. And he provokes them to Y unity. establece el principio de la unidad. And he establishes the principle of Y unity. une al pueblo bajo el mismo And he unites propósito. the people ¿Usted cree under que one Tabernáculo purpose? de la Fe, solo los pastores, el liderazgo, podrán con la obra, solo ellos? Do you think that our leadership will accomplish that alone? Necesitan de todos nosotros. They need all of us. Y la obra va a ser más fácil And the work will y be se acabará y easier se terminará en el menos tiempo. and will finish quicker. Lo que a 3, 4 personas les llevaría 6 meses para edificar, What 3 or 4 people can take al up to pueblo 6 months to completo, finish, al pueblo completo, a este grupo que estamos acá, nos durarían a lo mejor una the semana. whole church can accomplish it within 1 week. Ahí estaba el equipo, estaba el grupo, There was the team, unos a group, trabajando, otros resguardando, otros haciendo la función que se les había delegado. functioning and Y working. cuando hay un pueblo que se une When there is people who y unite comienza a trabajar y comienza a esforzarse, and work and no strengthen tiene each ni other, tiempo there is no time para ver si Zambalat todavía anda por ahí. to see if Sambalat is still there. No tiene tiempo. They don't have time. Si se aparece Zambalat, no tengo tiempo. Ahí hablamos a las 3 de la Sanballat mañana, pero ahorita appears, déjame ir, ahí voy. They ignore him. Ahí me hablas mejor a las... No tiene tiempo. There is no time. Es más, sabe quién es Zambalat y sabe cuál es el propósito de él. They know who Sambalat is. They know what his 17 dice el purpose is. versículo 17. Verse 17. Y los que edificaban el muro
Those who were building on the wall, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían ¿qué? Espada. ¿Qué nos quiere decir esto? what is this Todos trying to tell us? funcionando, todos haciendo su labor, Everyone is pero working, sin everyone is descuidar laboring. su espada, They had a weapon, sin descuidar el sometimiento a la palabra de Dios. Bíblicamente, ¿cuál es la espada para nosotros? biblically, what is the weapon for us? No trajeron, miren, no trajeron. Some of you didn't bring it. Esta es la espada. This is our weapon. Acarreaban, cargaban, otros They cargaban, carried, otros tenían lanza, others otros worked, tenían la others had espada spears. desenvainada. Si aparece Sanbalat, If porque just in ¿usted case cree que Sanballat Sanbalat appears, paró con las primeras amenazas, con las primeras amenazas? Do you think Sanballat ended with his first Si usted ve toda la threats? historia de la edificación de los muros, If you read the story de la reconstrucción de las murallas, about the usted va a construction ver of the wall, que Sanbalat planeó 7 intentos. you'll see that Sanballat has 7 threatened them planes, 7 7 times. intentos hizo para causar división en medio del pueblo. He attempted to divide Pero the las people. 7 veces que vino, But in those 7 times, ya no vino solo, he didn't come alone. ya trajo compañía. He came. Hasta fue por un pueblo ahí de los filisteos llamado Asdod, ya lo vamos a ver ahí. He even brought people from Palestine Y planearon hasta hacerle guerra al pueblo, matarlos, eliminarlos, aniquilarlos. with the goal of killing them, eliminating them. Pero cada intento que hizo, Every attempt that he did no le funcionó ninguno. didn't work out for him. Porque donde hay unidad, Because where there is la unity, protección de Dios está. the protection Cuando of el God pueblo is es there. uno, la cobertura y la coraza del Señor está ahí. When the people of God are one, God is there. Y donde está la cobertura de Dios, And where is the covering of God? esa cobertura es impenetrable, que aunque Satanás envíe lo que envíe, no podrá entrar. Even if Satan Porque la tries to coraza send del anything, he Señor, will la not be able to cobertura de enter. Dios, la protección de Because Dios, the protection no and hay covering diablo of que la God, pueda romper. there's nothing that can come against ¿Cuántas it. veces habrá venido Satanás a tu familia? Te ha How many encontrado times en has unidad Satan has y no ha tried to podido come against your destruir. family? ¿Cuántas veces ha venido al ministerio, How many tabernáculo de la times fe, Satan has pero ha come encontrado against un your pueblo ministry? junto, ha encontrado The un grupo tabernacle of junto faith y has no ha become podido one. destruir? Aleluya. Porque la cobertura, diga conmigo, porque la cobertura está sobre mí. Because the covering is over me. Y eso es lo que debemos cuidar. And this is what we Eso should es lo take que en care este of. tiempo más que nunca debemos anhelar, la More protección de than Dios. ever, we should Y esa desire the protección no protection of viene por God. sí sola. Es necesario que el pueblo se someta cannot a la move voluntad alone, y a la but palabra he del Señor. needs us to submit to his word. 7 veces vino. He came 7 times. Versículo 18. Verse 18. Porque los que edificaban cada uno tenía espada ceñida a sus lomos. Each has his Y sword así strapped to his edificaban. side while they built. Y el que tocaba la trompeta, mire, hasta un trompetista tenía Nehemías a su There alrededor, was even a man who sounded the trumpet junto a él. Y beside había puesto Nehemiah. otros así en lugares estratégicos. La trompeta tenía la función de que cuando el enemigo detectaban al enemigo que venía, The trumpet esa functions trompeta as a sonaba detection y when todo the el enemy pueblo se comes. ponía en alerta, en pie de guerra. And it alerts the people. ¿Hay trompetistas aquí? Are there any trumpet players here? Hay muchos. Pero la trompeta la estamos usando para otras cosas, But no para alertar al pueblo. we're using the trumpet for other things, Que el not to peligro se alert the acerca. people of God. Que la destrucción se acerca, That the que la destruction división se acerca. is Usa la approaching. trompeta para alertar al Use the pueblo trumpet to de que alert el the enemigo se people. acerca y es necesario The enemy is fajarse. coming. Es necesario fajarse. And it's sacar necessary la to be espada ready. para hacerle guerra a Sanbalat. Aleluya. Ya Nehemías no estaba solo, tenía al pueblo unido. Nehemiah wasn't alone anymore. He had the people of God by his side. Y dice el versículo 19, y dije a los nobles Verse y a los 19. oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar 20, en el lugar donde oyereis el 20. sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Y nuestro Dios, And our God will fight for us. y nuestro Dios Our God se alejará de nosotros
nos dejará will leave solos us, will abandon us. y nuestro Dios Our God peleará, will fight por nosotros. for us. Mía es la venganza, mía es la batalla, dice el Señor. Yo God says, it is pelearé. my battle. I will fight. La obra es grande, la obra The work is es, great. verdad, magnífica, es grande, no It is la vamos a great. poder hacer con nuestras fuerzas, We can't do it by our own strength, pero Dios but God hará y peleará will fight por nosotros. for us. Dice, volvamos a leer el versículo, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. Qué declaración más poderosa This is a powerful que un declaration. cristiano puede hacer cuando vive en una total obediencia a Dios, cuando ha one humillado lives in su obedience rostro to al God. Señor, porque si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado my people y will oraren humble y buscaren mi themselves and rostro, pray and seek entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Nehemías lo había hecho, Nehemías juntó al pueblo, volvió el rostro Nehemiah al has Señor, joined the buscó people el of rostro God. al Señor, y ahora He el pueblo sought God. que actúa de esa forma está confiado y dice, mi Dios peleará por mí, In mi confidence, Dios peleará he por said, "Our nosotros. God will fight Tabernáculo for de us." la fe, es Tabernáculo of tiempo de faith. unirte It is y time Dios to unite. peleará. Dios peleará por ti. God will fight for you. A todos nos encantan las victorias. We all love victories. Todos queremos vidas exitosas, We ministerios all want exitosos, successful lives, pero no estamos actuando bajo el principio de Dios. but we're not acting under the principle of God. Había sufrido la devastación ese pueblo de los muros, The habían people of quitado su God protección, Has experienced devastation and pero Dios destruction, levanta un líder but God lifts up a leader, y Nehemías provoca en su pueblo la oración, and Nehemiah provokes his people provoca to en el pray. pueblo la unión, He provokes porque unity within entendía them que un pueblo unido, a un pueblo unido todo le es posible. because he knows that a united people, anything is possible for them. Entendía que la unidad produce mejores resultados. Did you know that unity produces better results? El poder de la unidad The power of unity causó que hizo que algo que duraría mucho tiempo durara poco tiempo. unity Porque causes más something to adelante en el remain capítulo 6 de for a long Nehemías time. encontramos que la obra, la reconstrucción, la restauración de los muros solo duró 52 días. The construction of the wall lasted 52 Y days. según los estudiosos y los expertos, esa obra se podía reparar en más de 2 o 3 años. According to researchers, that Pero donde Dios construction should have encuentra lasted unidad 2 hay un years. aceleramiento, diga But God conmigo, has found donde unity. Dios encuentra unidad, donde God hay un finds pueblo unity. unido, Where there Dios is- envía un espíritu de aceleramiento. Where there is unity, there is ¿Quieres acceleration. ver aceleramiento en tus proyectos? Do you want ¿Quieres to ver see aceleramiento acceleration in your en tu projects, ministerio? in ¿Quieres your ver ministry? aceleramiento en tu familia? Do you want to see Pues acceleration in your únete. family? Then come in unity. ¿A quién no le gustaría aceleramiento en todo lo que hace? Who doesn't like acceleration in everything that they do? Pues hagamos lo que la Biblia dice. Let's do what the Bible says. Unámonos. Let's unite. ¿Cuándo es que se levanta el espíritu de división? When does the spirit of division lift Cuando la obra itself? comienza. When the work begins. Al ver Sanballat que la obra comenzaba a ser reparada, los muros reparados, When Sanballat saw that they started the ahí viene el construction, ataque, ahí viene el there came the escarnio, attacks. ahí viene la burla. No lo van a poder lograr y te desaniman. No There lo van a comes the lograr. discouragement. ¿Cómo que no lo vamos a lograr si con How are nosotros we not está el gonna Señor? achieve it ¿Cómo no if lo God vamos is a with lograr us? si Dios está de mi lado? God Eso is es lo que by entendió el our hombre de side. Dios. Eso es lo que tiene que entender un hijo de Dios. Que si That is Dios what está conmigo, A ¿quién child of contra mí? God needs to understand. Amén, dale un fuerte that if aplauso God al is with me, Señor. who can stand against Alábelo, me? Give a strong honrelo, hand adórelo. Worship Him. ¿Quiénes son los que se oponen? ¿Quiénes son los que causan división? Who are Número those that uno, cause los division? Sanballat. The Sanballats. Pero eso era ya en la reconstrucción de los muros. But that was over there in the construction of the Aquí no wall. creo que hayan Sanballat. ¿Usted qué piensa? I don't think there are any Sanballats ¿Ha here. identificado alguno usted? Have you identified No mire al any? que está a la par, mírese usted mismo. Look at the person next to you.
Mire si usted mismo habrá Sanbalat. ¿Será que estoy actuando como Sanbalat? Look at yourself and ask yourself, am I acting like Sanballat? ¿Quiénes son los que causan they? división? Who are those that cause division? Los Tobías, The Tobias, los árabes, los amonitas, the los de Arabs, Asdod. the Ammonites. ¿Quiénes son los que causan división? Who are those that cause division? Los que siembran cizaña. Vale que aquí no hay. Aquel que siembra cizaña, que sigilosamente mete pensamientos, Those who mete plant and murmura. reap bad thoughts. Aquel que sigilosamente anda diciendo, no, es que yo lo hago mejor, hermano, Those vente who are conmigo, saying, nuestro grupo "No, es mejor, I do aquí it lo hacemos better. mejor. Está sembrando cizaña, My group does it better, come with me. está dividiendo al pueblo. That is causing division Y si within tú the eres uno people. de ellos, di, "Aush, gracias Señor por hablarme." And if you're one of them, then say, thank you, God, for speaking to me today. ¿Quiénes son los que causan división? Who Diga are those conmigo, who cause los division? murmuradores, Say with me, the gossipers, los contenciosos, those los que who les like encanta conflicts, levantar el polvo, levantar contiendas. those who like to start conflicts. Le gusta ver a un grupo en contienda, le gusta ver They like a to un see ministerio en conflicts. contienda. ¿Qué es eso? They like to see a ministry Si within es ese conflict. tu sentir, repréndelo esta mañana If y al that's how you final de feel, este rebuke servicio it this nos vamos a morning. unir en oración, a clamar And al in this cielo service, we're como gonna lo hizo unite in Nehemías, prayer, como lo hicieron los grandes Just like hombres de Nehemiah Dios. did. ¿Quiénes son los que causan división? Who are those who cause division? Los que se aíslan, Those who isolate. los que se vuelven esos llaneros solitarios. Those who isolate themselves in Yo lo hago solitary. mejor, es que yo no me gusta trabajar do en it grupo. better. Es I que don't like to hermano, work mire, within a team. un llanero solitario es peligroso para la obra de Dios. Those who work individually are dangerous. Si the Dios works desde el of God. principio ha establecido que por lo menos con dos, God has established that si the work dos de begins with vosotros se two. pusieren de acuerdo, If two or la more Biblia no come dice into si uno se agreement, pone de acuerdo. it doesn't say if one comes into Si agreement. dos, If two, todo lo que pidieran al Padre será hecho. everything that is Y asked mire of lo que God will dice, be ahora si done. tres se congregan en mi nombre, Two or three that come together in my en name, medio de ellos, ahí estoy yo. I am within Es una them. diferencia que usted se ponga de acuerdo con alguien, oren a Dios y le pidan y Dios responda y Dios supla. Pero que esté Cristo en medio de nosotros For Christ to be es with mucho que us mejor. is much better Porque camina con nosotros, because he walks with us, almuerza con nosotros, he eats breakfast with desayuna con us, nosotros, duerme con nosotros. he sleeps Porque en with medio us. de ellos, en He is medio de with ellos tres, us. está Él. With two or more, he is Está there. conmigo. Are you with me? Dios ama la unidad. God loves unity. Nosotros mismos, hermanos, en nuestro matrimonio viviendo divididos, In ourselves, we live in separados, divided ni marriages. Dios nos podemos poner de acuerdo. Us being two, we cannot come into Y en vez agreement. de traer unidad, estamos trayendo división. Instead of bringing Y el unity, diablo we're bringing riéndose en medio de los division. dos. Porque el propósito de Él es, la misión de Él es dividir, destruir. The Donde purpose el of diablo Satan is logra to meter divide. división, la destrucción llegó. Destruction comes La when ruina llegó. Satan brings El division. fracaso llegó. The Por eso failures Cristo dijo, come. serán uno solo, como yo y el Padre somos. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Quiénes son los que causan división? Who are those that cause division? Los envidiosos. The envious. Todo reino, por fuerte que sea, Any kingdom, todo ministerio, por Any fuerte que ministry, sea, toda familia, por fuerte que sea, any family that's si no as strong pone as en they can be, práctica la unidad, if they do not si no practice hace unity, su amiga la unidad, si no se vuelve uno, if they do not become one, tal reino, tal familia, tal ministerio puede such caer. kingdom, such ministry, and such Porque family will un fail. pueblo, un reino dividido, Because a divided diga kingdom, conmigo, un reino say dividido with me, a divided kingdom no puede prevalecer. cannot Y prevail. es fácil de explicarlo, It's easy porque to donde hay explain it. división, lo repito, Dios no habita. Where there is division, God does not. Donde Dios encuentra inhibit. división, se hace a un lado. God separates himself. Te habla a where there través is de la palabra y division. te dice que es lo que hay que hacer. Si quieres He recomponer y speaks to si you through quieres his word. volver el camino recto, el que está torcido, pues bienvenido. Y Dios va a comenzar a obrar poderosamente. God will Amén. begin to work powerfully.
Lo dividido siempre traerá ruina y destrucción. Division will always bring destruction and Lo ruin. dividido siempre traerá ruina y destrucción. Division will always bring destruction Lo and unido ruin. siempre dará a luz el éxito Unity will la always shine victoria out y la perseverancia. success, victories, and Lo unido, perseverance. lo que está unido, siempre dará a luz un fruto llamado éxito, Something that is victoria, united y esto will prevalecerá birth success en el nombre and de Jesús. victory. Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios y le dice: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si lo busca en la pantalla, por favor, y lo deja ahí. Dice el apóstol Pablo: hermanos, os ruego Apostle Paul pues, says, por el nombre de nuestro Señor I Jesucristo, appeal to you, brothers, by the que name of our Lord habléis Jesus todos una Christ, misma that all cosa. of you agree. ¿Cuál es el anhelo de Dios en su pueblo, en What su is the iglesia, desire en of su God novia? for his people, Que his church? hablemos una sola cosa. That we speak the same Di thing. una sola cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, That there be no sino divisions que among you, estéis perfectamente unidos. ¿En qué? but that you be united En in una what? misma In mente. the same mind. ¿Y en qué más? And in what else? Y en un mismo parecer. And the same judgment. Usted pertenece a un ministerio llamado Tabernáculo de la You Fe. belong to a ministry called Tabernacle of Y Faith. este ministerio persigue una visión. And this ministry Ha abrazado una pursues a visión. vision. Recién lanzados, ustedes han abrazado esta visión. Por lo tanto, hagamos lo que la Biblia dice, Let's do what the que Bible estemos says, perfectamente unidos that we are bajo perfectly una united misma mente under y the bajo same un mindset mismo parecer. and in the Aquí no same deben de likeness. existir dos visiones, There cannot exist two visions, una sola. just one. ¿Cuál es la visión de la casa? What is the vision of our house? Si ya se le olvidó, yo se la recuerdo. If you forgot, I'll remind you. Alcanzar, restaurar, To reach, to discipular restore, to y disciple, enviar. and Y to ayer send se out. cumplió con el último paso de la visión, And that's con where este the grupo last de step 20 of the hombres y vision. mujeres que dijeron: yo quiero ser enviado And bajo la that's where our unción leaders del have Espíritu decided to be Santo. committed. Quiero ser un peligro para Satanás. To be a danger to Satan. En la Biblia encontramos In the a Bible we gente que can tomó find- en cuenta la unidad. ¿Cuántos se acuerdan de los valientes de David? How many remember the brave men of David? Hombres preparados en una cueva. Men who were prepared in a Hombres cave. preparados por un hombre que le creía a Dios. Men who believed in a man who believed in God. Los valientes de David, gente que era insignificante The para la brave men of sociedad, David ya no who were valían nada, eran insignificant to other rechazados. people, who were David los prepara rejected. y forma un grupo David prepares impenetrable, him. un grupo de guerreros que David estuvieron prepares dispuestos a ir an a army. conquistar reinos y lo hicieron. To conquer kingdoms. Y la Biblia le llama a los valientes de David. And the Bible Con calls them the una brave sola men of mente, David. con With un one solo mind, propósito, with one purpose, con un solo objetivo. with one Ahí no pensaban diferente. They didn't Ahí think cada quien differently. tenía la mente de David. They had the same mindset of David. Conquistaron reinos. They conquered kingdoms. Gedeón con 300 hombres. Gideon with 300 men. Los juntó, los preparó, He se prepared volvieron them. a Dios, They came back practicaron to la God. unidad y se volvieron They uno practiced y unity and conquistaron became reino one, and they y conquered hicieron a huir a kingdoms. sus enemigos, destruyeron a sus enemigos destroyed porque their Dios los enemies. encontró Because God found them siendo uno being in one, en la unidad. in unity. Diga conmigo, en la unidad Say it with me, in unity, está la victoria.
there is victory. asegurada, te lo prometo. I assure you, I promise En la you, unidad debemos de unirnos. there is victory in unity. Vamos a practicar la unidad en nuestra casa. Let's practice en unity in nuestra our familia. homes, in our Vamos a families. practicar la unidad en la iglesia. Let's practice unity in our Cueste lo que church. cueste, porque hay que pagar un precio. Whatever it costs, because we have to pay a price. Pero debemos anhelar la But we la have to unidad. desire Ser unos en unity. Dios. To be one with God. ¿Usted ha visto Have you seen las aves, las especies, las aves? the birds? ¿Será que andan revueltos los pollos con las águilas, los pollos con los pájaros, con los cuervos? Cada quien anda en su propio grupo, cada Every quien anda species unido, cada Is quien together with their own group, hablando el mismo lenguaje, speaking the same language, cada quien cuidándose Everyone entre ellos mismos. taking Wow, es care of each other. impresionante. Cuando usted va a eso de YouTube a ver cómo los animales de su misma especie se guardan, se cuidan, se protegen. When you see how animals protect each Mejor los other, animales, así anoche estaba viendo todo even ello. better with animals, Mejor los animales se protegen, se cubren y dan todo the por animals los suyos. protect each other. Nosotros. And us, Amén, gloria a Dios, aleluya. La unidad trae salud a la familia. unity brings health to La the family. sanidad, trae sanidad al pueblo. Unity brings healing. Trae firmeza y confianza. It brings La affirmations unidad and trae un confidence. celo por hacer la voluntad de Dios. It is to do the will of God. La unidad te convierte en uno. Unity transforms into one. La unidad es la base principal para que algo permanezca. Unity is the base Y for crezca. something to remain and grow. La unidad es la base principal Unity is the para principle. que un ministerio It's the permanezca base for a ministry to remain strong y crezca. and to grow. Cada uno de nosotros ha sido llamado a la unidad. Every one of us has been called to Desde que unity. recibimos a Jesucristo, venimos a ser parte de Cristo. When we receive Jesus Venimos as our Lord, our Savior, we formar begin to be a parte part del of cuerpo de Jesus, Cristo. to be a part of the body of Christ. Pero dice que debemos estar perfectamente unidos But it says that we have to be en perfectly una misma united mente, with en one un mismo mind, parecer, in en likeness, un mismo sentido. in one judgment, Ser uno con el Espíritu Santo. to be one with the Holy Spirit. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. The Holy Spirit is with Y Él us, está anhelando con gemidos indecibles que seamos uno con Él. and He is desiring us for us to be Que one seamos with Him, uno con Él. Darle el lugar que le corresponde. to give Him His ¿Cuántos place. quieren ser dirigidos por el Espíritu Santo How de many Dios? wants to be directed by the Holy Spirit? Unámonos con Él. Let's unite with Him. Él es alguien que habita con nosotros, en nosotros. He is with us. Ser uno como Nehemías y el pueblo. Like ¿Sabe? Nehemiah and his people. ¿Cuál fue la clave de las victorias What was the key of the victories? en estos hombres que les he mencionado? David, In these men, David, Nehemías. Nehemiah, ¿Cuál fue lo que le trajo la victoria a Noé what was it that brought the victory para to preservar Noah, las especies y to preservar la vida preserve the sobre esta tierra? animals? La unidad. Unity. Se unió a 3, a 4, a 5, He a sus hijos, united a with su esposa, 3 or 4, a sus nueras. Y la obra se llevó. and the work of God was a cabo. accomplished. Dios respondió. God Dios responded. guardó. God Dios guarded. cuidó. ¿Quién le dio la victoria a Josué para conquistar a Jericó y para gave- conquistar la Who tierra gave the victory prometida? to Joshua when he Diga conquered? conmigo la unidad. The unity. Antes de ir a la primera conquista, Before going to his first circuncidaron al conquest, pueblo, santificó al pueblo, He healed- unió al pueblo y siguió las instrucciones de Dios. he healed Se the people volvieron and followed uno the instructions of God and became one. y ni tan siquiera tuvieron que pelear. And they didn't even have to fight. Porque igual que Nehemías lo dijo, Just like Nehemiah mi said, Dios "My peleará por nosotros. will fight for us. Lo único que tengo que hacer es ponerme a cuentas con The only Dios, thing that I have to do is to be tener in la agreement espada with God, conmigo, ser have my obediente a las instrucciones weapon de with me, Dios, someterme a lo que dice el líder submit y to el the pueblo leader, será uno y la and our conquista people will be está one, asegurada en el nombre de and our Jesús. conquest Denle un fuerte aplauso al will be- Señor.
¿Quién le dio la victoria? ¿Qué fue lo que le dio la victoria a Josafat? Si han escuchado la historia, el rey Josafat, rodeado por muchos enemigos, Who gave the victory to a king who was hizo lo mismo que surrounded hizo by many Nehemías. enemies? He did the Convocó same al thing pueblo a oración, a Nehemiah unirse. did. Hermanos, la oración trae unidad. Prayer brings unity. Algo no está funcionando en tu casa, algo no está If something is not funcionando functioning como in your pareja, house, algo no está in your funcionando con la marriage, relación con los hijos, con la relación your familiar. relationship with your Dobla rodillas, children, paga un precio. Dios Bend your knees and pray, traerá la unidad. and it will bring unity. Pero si no lo haces, But la if you don't división do it, tomará terreno, ganará terreno, y la division will take destrucción place. es la próxima que viene. ¿Sabe qué hizo Josafat? Lo mismo de Nehemías, convocó al pueblo, lo puso a orar, ¿sabe? Lo unió, lo puso en ayuno, en oración, hasta los animales puso que ayunaran. Se volvió uno el pueblo. They became Y one. Dios respondió. And Ni God tan siquiera responded. Josafat tuvo que pelear. And Él Jephthah had mismo to fight. confundió a los enemigos. Y del botín, las riquezas de aquel ejército, de aquellos reinos, quedó And para all que the goods Josafat of the enemy. se lo llevara para su casa. Donde hay unidad, Dios bendice. Where there is Donde unity, hay God unidad, la blesses. victoria está asegurada. Donde hay un Where there pueblo is que le unity, cree a Dios y victory pone en is práctica assured. los principios divinos, la victoria está asegurada. El éxito Victory está is asegurado. secure. El triunfo está asegurado. El Triumph is crecimiento está secured. asegurado. El aceleramiento The en todo lo que acceleration haces está And asegurado. everything En that you el do nombre de is Jesús. secured in the name of Jesus. Ponte de pie, iglesia. Stand to your feet, church. Ponte de pie, iglesia. Este Stand to your feet. mensaje This que no haya message, caído ahí en medio de los pedregales, sino que haya caído en tierra fértil. Esa ha sido mi It has oración al been Señor. planted Y in que de fertile aquí en land. adelante se vuelva from un now pueblo unido. we Que become este a pueblo united se vuelva people. uno. Que las familias de tabernáculo de la become fe one. se vuelvan uno. That tabernacle of faith En el becomes nombre de one. Jesús. In the name of Jesus. Ahí donde está, cierre sus ojos. There where you are, close your eyes. ¿Cuántos están expectando cosas How many of maravillosas you are en su vida? expecting great things for your lives? Comience a hablar con Dios ahí donde está. Speak to God where you are. Hay quienes hasta con ellos mismos están divididos. Hay quienes, y la paz se ha ido porque donde no hay unidad, There are people where no they're está divided, Dios. there is no peace. levanta tus manos en el